Hola a todos. Hoy seguimos con la segunda parte de la historia del registro de sonido. Como ya comentamos, allí por 1948 había aparecido el primer disco de vinilo que giraba a 33 revoluciones por minuto y almacenaba en sus microsurcos nada más y nada menos que unos 20 minutos de señal de audio, desterrando de una forma más que importante a los que hasta entonces habían sido los más importantes, los 78 revoluciones por minuto. La empresa 3M Scotch comenzó a comercializar con éxito las cintas magnéticas de grabación y la grabadora de bobina se convertiría en el electrodoméstico más o un electrodoméstico más a partir de 1951. 3 años más tarde se puso a la venta el primer aparato de radio portátil. El registro magnético en cinta transformó la industria de la grabación, sin ningún tipo de dudas. Y para finales de las décadas de 1950, la gran mayoría de las grabaciones comerciales estaban siendo masterizadas ya en cinta. Una de las primeras grabaciones multipista, en un próximo post hablaremos del multipista y de sus aplicaciones y de algunos discos representantes en ese aspecto, de las que se conoce hoy en día fue una canción o la canción How High the Moon de Les Paul, el gran guitarrista Les Paul, en el que Paul tocaba hasta 8 pistas de guitarra sobregrabadas. En la década de 1960, Brian Wilson de The Beach Boys, Frank Zappa y los Beatles, con su productor archiconocido George Martin, fueron algunos de los primeros artistas en explotar las posibilidades de las técnicas multipistas y efectos sonoros en sus álbumes más que emblemáticos Pet Sound, Freak Out, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y así respectivamente. Las grabadoras de cinta, fabricadas masivamente para el hogar, incorporaban 2 mejoras fundamentales creadas en Alemania y mantenidas en secreto durante la Segunda Guerra Mundial. El bias, de alta frecuencia, inventado por Weber allí sobre el año 1940, que reduce la distorsión y el ruido. Esta forma de onda sinusoidal de entre los 45 y los 120 kilociclos, sumada a la cabeza grabadora de mucha más intensidad que la señal de audio. Las cabezas magnéticas estéreos de anillo, inventadas por Edward Müller allí por 1938, le permitieron el registro de altas frecuencias y redujeron las ondulaciones en las frecuencias más bajas, lo que permitió también lograr un campo magnético muy angosto que se proyecta al interior de la cinta, mejorando la respuesta en altas frecuencias. La tecnología de los sistemas de transporte también había mejorado más que sustancialmente, progresivamente incorporando también motores controlados por corriente continua con velocidad regulada electrónicamente mediante un disco perforado que genera ópticamente una frecuencia proporcional a la velocidad que es comparada con la frecuencia patrón de un cristal de cuarzo. Asimismo, las máquinas profesionales también usan motores en los carretes para obtener tensión constante en las cintas magnéticas y un rápido rebobinado de estas. A partir de 1980, los grabadores de cinta abierta profesionales de 3 cabezas y 3 motores y mecanismos de transporte con control electrónico alcanzaron un alto grado de perfección técnica, gracias a grandes mejoras con respecto a sus niveles de calidad de sonido, que permitieron grabar y masterizar temas musicales destinados a ser distribuidos en formato digital de disco compacto. Estos equipos de altas performance para uso profesional fueron fabricados en unos pocos países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Japón y nada más ni nada menos que Argentina. Único país latinoamericano en fabricar ese tipo de máquinas avanzadas con mecánica de muy alta precisión. El sistema de transporte del GMS-200 tenía un localizador de posición que permitía introducir en el teclado el punto deseado en minutos, segundos y localizarlo con una extrema y máxima precisión. Los servomotores fabricados en Argentina permitían lograr velocidades de hasta 100 km por hora para acortar los tiempos los tiempos de las búsquedas. Este grabador fue diseñado y fabricado en Solidine
una pequeña empresa privada y que poseía un computador para ajustar automáticamente la corriente exacta de vías para una mínima distorsión y modificar la ecualización en 20 kilociclos para optimizar la calidad sonora de cada rollo de cinta y la total planicidad de respuesta entre los 20 y 20 kilociclos. Fue fabricado entre 1980 y hasta 1990. Cartucho de 8 pistas, también archiconocido. El desarrollo tecnológico del cartucho de 8 pistas data de finales de la década de los 50 y su lanzamiento comercial fue a mediados de los 60. El éxito del formato se produjo más que rápidamente. Consiste en una caja de plástica con una cinta cuyo ancho era de 1/4 de pulgada, como la cinta de un magnetófono de bobina abierta, es decir, bastante más grande que una cinta de cassette, pero que a diferencia del cassette convencional se trataba de una cinta sin fin. Este nuevo tipo de cassette tenía la gran ventaja de que estaba dotada de 8 pistas, nada más y nada menos que de 8 pistas, cuando un cassette normal solamente tiene 2 por lado, es decir, 4. Además, la cinta circulaba a mucha mayor velocidad. Otra gran diferencia con respecto al cassette compacto era que el rodillo de goma que estabilizaba la velocidad de arrastre se encontraba dentro del propio cartucho, en lugar de en el sistema de reproducción. Comenzó siendo un formato para escuchar música en los coches, en los automóviles, pero pronto se empleó para el uso personal en discotecas, clubs y en emisoras de radio para las cuñas publicitarias. Pero el formato vio su declive a mediados de la década de los 70, siendo retirados allí por el año 1982. El cassette compacto, archiconocido de sobras por todos. La empresa Philips, asentada en Europa, introdujo el cassette compacto allí sobre el año 1963. Al año siguiente entró en los Estados Unidos bajo la marca registrada con el nombre de Compact Cassette, con la idea de reducir el tamaño tanto de los magnetófonos de cinta como los reel-to-reels. El cassette es una caja de plástico lo más cerrada posible para que no entre el polvo en su cinta magnética, con un carrete de unos 100 metros aproximadamente, eso depende de su duración y del grosor de la propia cinta, de cinta plástica recubierta en óxido férrico u óxido de cromo, y el otro carrete es el receptor de la cinta que circula por dicho contenedor de plástico. El ancho de la cinta, como ya hemos dicho, no es de 3/4 de pulgada, sino de 1/8 de pulgada. No obstante, tanto la duración del ancho de la cinta como su velocidad produjo que el cassette perdiera más que una considerable fidelidad con respecto al magnetófono y a los cartuchos de 8 pistas. El mayor problema para la reducción de velocidad es el ruido blanco y los agudos en general. Las frecuencias altas, sobre todo, se ven muy afectadas por esta reducción drástica en la velocidad. Recordemos que los reel-to-reel llegan en condiciones normales y domésticas, en profesional y en estudios en algo más, a los 15 pulgadas por segundo, los 15 IPS. En la cinta están disponibles 2 pares de pistas estereofónicas, una por cada cara. Una cara se reproduce cuando el cassette se inserta con sus revestimientos laterales, cara A para arriba, y la otra cuando se le da la vuelta para reproducir la cara B. Es decir, hay que darle la vuelta, a no ser que se traten de reproductores más avanzados con auto-reverse. Sin embargo, este había sido inicialmente diseñado para dictado y uso portátil. Nunca se pensó en la alta fidelidad, eso ocurrió más tarde. La calidad de estos primeros reproductores no era ni tan siquiera aceptable para la reproducción de una forma aceptable de música. Además, los primeros modelos venían con innumerables importantes fallos en sus diseños mecánicos. En 1965 aparecen los primeros cassettes vírgenes comercializados por la archiconocida marca Maxwell. A finales de los años 70, Maxwell y TDK se repartían el mercado de las cintas vírgenes en prácticamente el 100% de él. En 1980 apareció la cinta de metal, o tipo 4, de mayor calidad y mejores calidades sonoras. Las compañías discográficas empezaron a lanzar simultáneamente los long plays
y las en las mencionadas cintas de cassette. Advent Corporation produjo en 1971 el modelo 201, que trajo una opción de reducción de ruidos muy conocida llamada Dolby tipo P para una cinta de dióxido de cromo. El resultado fue un formato apto para la música y el comienzo de los reproductores de alta fidelidad en formato compact cassette. Durante los años 1980 la popularidad del cassette creció más como resultado de las grabadoras portátiles de bolsillo y los reproductores hi-fi como los archiconocidos que prácticamente todos hemos tenido, los Walkman de Sony, cuyo tamaño no era mucho más grande que la del propio cassette o que la de una cajetilla de tabaco. El cassette de audio ha servido de inspiración para otros inventos como nada más y nada menos que el VHS, el cassette compacto digital, el mini DV, el microcassette, el mini cassette, el DAT, el cassette, etc. Que básicamente consiste en una caja de plástico con dos carretes de cinta magnética en su interior. La evolución hacia la grabación digital del sonido. La posibilidad teórica de convertir a formato digital una señal de audio era conocida desde antes de 1950, pero su realización práctica aparece a finales de esa década y en 1962 es empleada comercialmente en sistemas de telefonía cuando Bell System lanza al mercado la tecnología de portadora T1 con digitación de 8 bits. Esto permitía una calidad telefónica de hasta aproximadamente 3400 Hz, con más que un reducido rango dinámico. Para lograr una conversación con una mayor posibilidad de rango dinámico hace falta al menos 16 bits, como la mayoría ya conocemos, para obtener una mejor calidad de audio, dado que el rango dinámico en decibelios está dado por la fórmula RD igual a 6B más menos 1,76 dB, siendo B la cantidad de bits. Por lo tanto, los discos compactos se optó, entre muchas otras consideraciones que podríamos entrar a hablar, pero son muy técnicas, en emplear los 16 bits, es decir, unos 96-98 dB de rango dinámico teórico, lo cual es más que suficiente para fines comerciales y de distribución de música, en una calidad más que aceptable, evidentemente. Sin embargo, posteriores estudios determinaron que los 16 bits eran insuficientes para la grabación profesional de sonido en estudios y su masterización. Por ese motivo, posterior al CD de 16 bits, se consideró que tanto en las consolas de audio como los sistemas de registro de sonido para fines profesionales, como hemos dicho, estudios de grabación y estaciones de radio, debía operarse a 24 bits, que actualmente es el estándar utilizado para estos fines en grabación de estudio. Desde 1970, en el pleno florecimiento de la grabación magnética analógica, algunos investigadores comenzaron a pensar que las grabadoras y reproductoras que se empleaban en estudios de radio y grabación debían ser reemplazadas por DAVs digitales. Insisto, 1970, señores, para aquellos que dicen que la gran inmensa mayoría de lo que hoy se produce, se graba, se masteriza, no está en digital. Pues los CDs solamente eran una tecnología para distribuir masivamente la música, reemplazando a los discos de vinilo, dado que no permitían ser grabados en aquella época. Luego, más tarde, evidentemente, sí se pudo hacer. Las primeras ideas para crear máquinas grabadoras digitales partieron en la base de máquinas de cinta magnética existentes, con cabezales multipistas y de alta velocidad de cinta o cabezales rotativos, como las que se usan en los grabadores VHS o DAT. Diferentes firmas crearon sistemas de grabación digital sobre cinta magnética, pero eran estos muy costosos y fueron vendidas muy pocas unidades. La calidad del sonido nunca logró ser audiblemente mejor que las grabadoras profesionales analógicas como los Ampex, los Studer o los Revox de allí sobre los años 80, debido fundamentalmente a las limitaciones técnicas de los conversores analógicos digitales y digitales analógicos disponibles y utilizados en aquella época.
Tras 6 décadas de investigación, los ingenieros y técnicos aún no lograban crear un medio de grabación digital que pudiera desplazar a las mencionadas grabadoras de cinta analógica. Incluso existió la idea del almacenamiento magnético-óptico del sonido digital, pero también fracasó, para crear un equipo que fuera aceptado por los ingenieros de sonido. Solamente el DAT fue empleado y por muy poco tiempo y luego totalmente descartado. Registro en disco duro de ordenador. De forma totalmente independiente de los estudios procedentes, surgen, insisto, otra vez más, en Argentina, allí sobre 1983, la idea de usar ordenadores como los IBM PCs como una manera de reemplazar a la grabación magnética en cinta. Estas primeras, que se podían denominar DAVs o DAWs, tenían precios inferiores a los grabadores de cinta digitales y poseían una unidad de disco duro como una prometedora tecnología de registro magnético digital ya en aquellos tiempos, con una cabeza grabadora sin contacto físico con la superficie magnética a grabar. Sin embargo, la posibilidad de usar ordenadores creando para realizar cálculos era aproximadamente 1983, en aplicaciones de audio era sumamente compleja, pues no existían placas de audio para hacer estos trabajos. Tampoco existían conversores analógicos digitales ni digitales analógicos de alta calidad y de alta velocidad para su desempeño en sonido. Los discos duros apenas almacenaban en aquellos tiempos unos 300 megas, 6 canciones de un CD. Y el IBM PC y sus clones no podían manejar de forma adecuada la enorme velocidad de datos que el audio estéreo solicitaba. Para resolver estos problemas, Solidigm, financió el proyecto y reunió a un más que importante grupo de ingenieros liderados por Oscar Novello, profesor de la Universidad de Buenos Aires y un especialista o gran especialista en electroacústica y psicoacústica. Se optó por utilizar un PC usando el acceso directo a memoria. Pero para montar todo el sistema en una placa que pudiera conectarse al bus ISA disponible en aquel momento, se debía descartar los conversores ADA como componentes discretos por su enorme tamaño y consumo de energía. Los conversores de 16 bits en un solo chip aún no habían sido inventados, por lo que se optó por usar circuitos integrados conversores diseñados para su aplicación en tecnología, que operaban en un rango de 300 a 3400 Hz. Y se rediseñaron los circuitos asociados para lograr que se pudiera operar entre los 20 y los 20.000 ciclos con una calidad y un nivel de audio más que aceptable. Pero la velocidad de datos en estéreo de una grabación de CD, como muchos sabéis, es de 1,4 millones de bits por segundo, muy por encima de la velocidad de los primeros PCs, que de su capacidad de almacenamiento también en disco duro. Este problema es imposible de solucionar y su resolución por vías matemáticas fue encarado desde otro punto de vista, la psicoacústica. Era conocido desde 1924 el principio de enmascaramiento de bandas críticas que el oído posee y que es ocasionado por el movimiento de las cilias dentro de la cóclea del oído interno. Este principio nunca había tenido aplicación práctica, pero Novello y su grupo pensaron que dividiendo la señal de audio en varias bandas de frecuencia y estudiando la manera en que cada una y cada instante era enmascarada por la otra, era posible omitir la transmisión de la información de audio que no era escuchada por el oído, pues estaba totalmente enmascarada. Cuando en 1983 iniciaron las pruebas de esta tecnología, era una idea completamente en el mundo del sonido y debieron realizarse más que centenares de pruebas psicoacústicas con voluntarios de entre los 18 y los 60 años, con test ABX de doble ciego para obtener un sistema de compresión de datos de audio que se denominó ECAM y que permitía reducir el tamaño de archivo entre unas 4 y 16 veces. Esto reducía la velocidad de datos lo suficiente como para ser manejados por un PC de aquella época.
El sistema de grabación-reproducción en PC, obtenido en 1988, tras 5 años de desarrollo, fue denominado Audicom y consistía en una placa ADX 922 que ocupaba 2 espacios del conocido bus ISA disponible en aquel momento y que reducía la velocidad de datos antes de entrar en los PCs y los restauraba al reproducir el sonido. Esta invención permitió por primera vez en el mundo una conversión de audio digital con reducción del ancho de banda de los datos, lo que reduciría también años más tarde conduciría años más tarde a la realización de streaming y a poder guardar audio en un pendrive y al almacenamiento de datos y de audio en discos sin partes mecánicas como el SSD. La compresión de datos de audio por reducción de la redundancia psicoacústica basada en el enmascaramiento es hoy usada por cientos de millones de personas alrededor del mundo. La base teórica del sistema ECAM ha servido posteriormente para otros sistemas con mucho mayor número de bandas como el MP3, el AAC, el Opus, etc. Automatización de emisoras de radio. La primera aplicación del sistema de registro y reproducción ya tenía un editor digital incorporado para permitir cortar y pegar fragmentos de audio. Se decidió que la primera aplicación de esta tecnología sería en la automatización de emisoras de radio. Esto posibilitó que decenas de miles de pequeñas estaciones de radio de FM alrededor del mundo pudieran operar 24/7 transmitiendo música y noticias sin tener personal operando en sus estudios. Esto permitió también la creación de miles de radios de FM en lugares poco rentables del mundo, incluyendo zonas de África e Indonesia y las selvas sudamericanas donde antes no existía ninguna emisora de radio en FM. Solidain o Solidine, la empresa que financió la invención, consideró que este era un invento demasiado importante para el mundo y que por ello no era justo que una sola empresa tuviera las patentes. Por este motivo decidió declarar la tecnología del Audicom de libre acceso y no solicitar ni cobrar ningún royalty por estas. Y para que quedara constancia de la renuncia y patente, publicó internacionalmente un anuncio ofreciendo el producto en el AES Journal en Nueva York. Esta donación, liberando las patentes, posibilitó en un muy poco espacio de tiempo todas las radios pudieran operar con ordenadores en sus estudios usando software de muy distintas procedencias. A este hecho se agregó muchos años más tarde el vencimiento de la patente del MP3 que permitieron hacer muy económico este sistema de registro de sonido y audio. El software de automatización fue presentado años más tarde, allí sobre el 1989, en la Secretaría de Comunicación de Argentina. En 1990 fue presentado en la Exhibición Internacional de Radiodifusión de la NAP, Asociación de Radiodifusiones de USA, en Atlanta. El reemplazo de los grabadores de cinta magnética. El incremento de potencia de cálculo de los ordenadores a lo largo de los años y la capacidad también de su almacenamiento en discos duros ha logrado que los estudios de grabación eliminen sus hoy antiguos grabadores de cinta magnética abierta y trabajen con ordenadores interconectados por redes de fibra óptica. La manera que hoy las grabaciones se realizan siempre de los ordenadores y también se masterizan de la misma forma. Insisto, hoy por hoy el gran número de grabaciones, de masterizaciones, de producciones de audio se realizan ya en digital, muy pocas de ellas en analógico. Lo siento, pero es así. También en el hogar los grabadores de cassette, DAT y cinta abierta han ido a descansar al museo y son reemplazados por ordenadores, ya sean PCs de escritorio, tabletas o incluso teléfonos inteligentes. Hoy la invención y el uso libre del audio ha desplazado totalmente todos los sistemas previamente creados. El manejo y grabación digital de audio son hoy, por primera vez en la historia, una garantía de conservación eterna del material sonido que nos rodea.
Ya sean las voces humanas, la música o los sonidos de ambiente, estarán para siempre conservadas de la misma forma y seguridad del fiel reproductor que los relatos de Homero. Para uso profesional, en estudios se trabaja sin ninguna compresión de datos, generalmente a 24 bits lineales con 44 kHz de tasa de muestreo, incluso en algunas ocasiones para según qué aplicaciones y según qué manipulaciones, frecuencias de profundidad de bits y de muestreo también superiores, como ya vimos en anteriores posts. A su vez, las placas de audio son reemplazadas por conexiones digitales entre la consola de grabación y el ordenador, de manera que el audio se digitaliza una sola vez al salir del preamplificador del micrófono. Los diferentes bloques de canales grabados pueden convertirse en infinidad de canales con masterizados sucesivos. Simultáneo con la grabación pueden reproducirse y producirse canales en sincronismo para ser mezclados o enviados a los auriculares de los músicos y los cantantes. El tipo de consola grabadora permite realizar múltiples mezclas de instrumentos musicales combinando su ecualización y el proceso del sonido. No importa cuántas veces se realice esta operación, la calidad del sonido será siempre perfecta y pues la diferencia de grabación analógica del sonido nunca se puede asegurar esto, ya que cada operación, cada nueva grabación, cada nuevo remastering significa una pérdida más que considerable con diferencia al formato digital. Bien, pasemos a la era digital. En la era digital fue un cambio radical para el registro del sonido. Esta etapa se dio como una auténtica revolución, ya que en este momento los costes de grabación se reducirían más que drásticamente, entre otras cosas también porque se debe destacar que tanto el registro como la reproducción del audio digital en comparación con el analógico se hace que se reduzcan todos los soportes utilizados para su grabación. Ahora la reproducción se toma más simple, además que casi todos los dispositivos digitales, al igual que los soportes de almacenamiento de audio, tienden a tener una vida útil mucho mayor. No todos ellos, muchos de ellos, no nos equivoquemos. Los soportes de audio ahora tienen más duración y mayor calidad. Si bien al principio del surgimiento de los medios digitales solo era para reproducción, eran altamente costosos, ahora ya no. Y la gente tardó en adaptarse a los mismos. En unos pocos años el medio digital desplazó totalmente a los discos vinilos, aunque hoy el resurgimiento de estos es más que considerable, hay que admitirlo. Años más tarde, el surgimiento de grabadoras y reproductores digitales desplazaron también totalmente y absolutamente al cassette. Sony anunció en el 2010, una vez más, disculpas, que dejaría de producir los reproductores de cassette Walkman, los Laserdisc. El Laserdisc salió a la venta el 15 de diciembre de 1978. 2 meses más tarde aparecieron en el mercado las primeras cintas VHS y 5 años después apareció el CD basado en tecnología totalmente digital, muy parecida o análoga a la del Laserdisc. Aunque surgió en 1978, el invento fue patentado allí sobre 1961 y antes, en 1969, Philips había desarrollado un disco de vídeo de modo reflexivo que tenía grandes ventajas sobre el transparente. La cooperación entre Philips y MC Records no tuvo ningún éxito y se interrumpió algún tiempo y años después dicha tecnología y dicha utilización. Varios de los científicos responsables de la investigación inicial, como Richard Wilkinson, Ray Delkinson y John Williamson, se fueron a Optical Disc Corporation, hoy ODC Nimbus, compañía que es hoy el líder mundial en discos ópticos. Disco compacto CD. Las primeras aproximaciones a lo que hoy en día se conoce como disco compacto se realizaron a finales de la década de los 1970.
Durante esta época aparecieron diversos sistemas de videodisco de lectura mecánica y capacitiva, pero estos prototipos lo único que permitían hasta la lectura ha sido utilizada en el videoscopio óptico, mayormente conocido actualmente como el LaserVision. Los primeros prototipos de reproductores LaserVision, nada que ver con los reproductores de disco de vinilo, láser, que también hemos visto en otro post, aparecieron en los laboratorios alrededor de los años 1970 y en los años siguientes varias empresas como Philips, Discovision y Pioneer invirtieron más que considerables grandes fortunas para desarrollar el producto visible que se presentó en el año 1978. El disco compacto, en inglés Compact Disc, fue creado por el holandés Keith Hamming de Philips y el japonés Toshidata Toi de Sony allí en el año 1979. El año siguiente, los desarrolladores del sistema de audio digital normalizaron la duración del mismo en unos nada más y nada menos que 70 minutos, hecho que se debe al deseo de poder grabar la Sinfonía número 9 de Beethoven sin ningún corte y sin dividirla en varios discos. Se comenzaron a comercializar discos compactos pero las ventas no tuvieron un gran éxito por la crisis económica de aquella época, como también hemos visto en un anterior post. Entonces decidieron abarcar el mercado de la música clásica de mayor calidad. Comenzaba el lanzamiento del nuevo y revolucionario formato de la grabación de audio. El sistema óptico fue desarrollado por Philips, mientras que el de lectura y codificación digital fue desarrollada por Sony y sus equipos de ingenieros. Se lanzó en julio de 1980 a la industria y se adhirieron a él productoras de unas 40 compañías de todo el mundo mediante la obtención de licencias correspondientes y el pago de sus copyrights para la producción de reproductores y discos. Fue el gran director de orquesta Herbert von Karajan en 1981, más que convencido del valor de los discos compactos, el que promovió durante el famoso Festival de Salzburgo y después de ese momento empezó su crecida y masivo éxito. Una de las primeras pruebas con un CD fue una grabación de Longheinch cerca de Hannover, en Alemania. El disco tenía una grabación de la Sinfonía Alpina, obra de Richard Strauss, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, conducida por el propio Herbert von Karajan. Sin embargo, el primer CD manufacturado fue el álbum de estudio de 1981 de Visitors del más que conocido grupo musical ABBA, el 17 de agosto de 1982. En Japón se lanzaron los primeros 50 títulos en el nuevo formato el 1 de octubre de 1982, siendo el álbum 52 Street de Bill Joel el primero de todos ellos. La producción de discos compactos se comercializó o se centralizó durante varios años en los Estados Unidos y en Alemania, desde donde eran distribuidos a todo el mundo. Y ya en la década de 1990 se instalaron fábricas en otros países. El diámetro de la perforación central de los discos compactos fue determinado en 15 milímetros, ya que los creadores se inspiraron en el diámetro de la moneda de 10 centavos de florín neoerlandés. El cambio de diámetro de los discos compactos, que es de 12 centímetros o 120 milímetros, corresponde a la anchura de los bolsillos superiores de la camisa de los hombres, porque según la filosofía de Sony, todo debía caber allí, una vez más. La portabilidad. Además del CD, durante la primera época del siglo XXI, se desarrollaron varios formatos digitales con más duración y calidad, tales como el formato MP3, el WAV y los soportes DVD y Blu-ray. Además, se inventaron varios reproductores autónomos como el iPod de Apple, que es el reproductor autónomo más vendido de la historia, muy por delante del propio Walkman de Sony. Cinta de audio digital.
A mediados de 1980, Sony desarrolló el primer sistema de cassette digital conocido como DAT, por sus siglas en inglés de Audio Digital Tape. Este cassette digital utiliza cinta magnética de 4 milímetros encapsulada en una cápsula protectora, pero es aproximadamente de la mitad, con 73 milímetros de largo por 54 milímetros de ancho por 10,5 milímetros de grosor con respecto al cassette. Como su nombre indica, la grabación se realiza de forma digital en lugar de analógica. Las características de grabación lo hacían una alternativa muy superiores en calidad al disco compacto. Como muchos otros formatos de videocassette, el cassette DAT solo puede ser grabado por un lado, a diferencia del compact cassette de audio analógico compacto. El minidisc. El minidisc o MD es un disco magneto-óptico desarrollado entre 1982 y 1987 en los laboratorios de audio y vendidas desde 1992 hasta 2013 por la multinacional de origen japonés Sony y también por algunos otros fabricantes previo la compra de royalties y de patentes y los correspondientes pagos a este fabricante. De menor tamaño que el CD convencional y de mayor capacidad de almacenamiento y algo menor de calidad de audio. La compañía japonesa anunció también que detendría la distribución del dispositivo a partir de mayo de 2013 debido a su baja demanda y ventas ya a partir de ese momento. El formato minidisc nació en 1997 para sustituir a los viejos cassettes o compact cassettes vírgenes para la grabación de música y ofrecer un medio de grabación digital editable y de muchísima más calidad. Era un disco magneto-óptico de pequeñas dimensiones, como ya hemos dicho, y regrabable, de almacenamiento magneto-óptico diseñado inicialmente para contener hasta 80 minutos de audio digitalizado. El cassette compacto digital. El cassette compacto digital o Digital Compact Cassette, en inglés DCC, fue un formato de cinta magnética de audio de cassette compacto con base de óxido de cromo que se utilizó como soporte para la grabación magnética digital y en la reproducción de sonido presentado por las empresas Philips y Matsushita al final de 1992 y comercializado como el sucesor del cassette analógico o como una alternativa también al cassette analógico convencional o compact cassette. Fue también competidor del formato de un minidisc, por supuesto. Otro formato competidor, la cinta de audio digital DAT, había fracasado allí sobre 1992. El DCC compartió un factor de forma similar a los cassettes analógicos. Los equipos DCC podían reproducir también cualquier tipo de cassette convencional. Esta compatibilidad permitió a los usuarios adoptar las grabaciones digitales sin necesidad de regenerar sus colecciones obsoletas o más que obsoletas en cintas de cassette ya existentes. Bien, el archiconocido MP3. La tecnología del formato de audio MP3 fue desarrollada en Alemania por tres científicos del Instituto Tecnológico Fraunhofer, Kelvin Kleins, Brandenburg, director de tecnología del Pop and Grill en Hillemau en el año 1983. Más tarde, en 1992, la Moving Pictures Expert Group, de allí sus siglas en inglés MPEG, aprobó oficialmente dicha tecnología. Pero no fue hasta julio de 1995 cuando Brandenburg usó por primera vez la expresión MP3 para los archivos relacionados con dicho formato que grababa en su ordenador. Un año después, su instituto ingresaba el concepto de patentes 1.200.000 euros para dicha patente. 10 años más tarde, esta cantidad alcanzó los 26.100.000 euros en dicha patente.
El formato MP3 se convirtió en el estándar más utilizado para la compresión de audio en alta calidad, eso sí, con pérdidas, gracias a la posibilidad de ajustar la calidad de compresión proporcional al tamaño por segundo y, por tanto, el formato final del archivo, que podía llegar a ocupar hasta 12 veces, incluso 15 veces menos que el archivo original sin comprimir. Fue el primer formato de compresión de audio popularizado gracias a Internet, ya que se utilizó y se hizo posible el intercambio de ficheros musicales con él. Los diferentes procesos judiciales contra empresas como Napster y Audio Galaxy dieron como resultado que la finalidad con la que se comparten estos tipos de archivo eran pues mucho más que difíciles de perseguir. En principio, el formato MP3 se utilizaba para su difusión en redes de intercambio peer-to-peer a través también de la mencionada Internet. Pero más tarde, cuando los reproductores MP3 se hicieron más populares, el público empezó a conocer y a utilizar este formato y a conocer sus ventajas. Con dichos reproductores y con su versatilidad de Internet se estandarizó totalmente su uso. Tal fue su penetración en el mercado que a partir de 2003 comenzaron a producirse a mayor escala algunos autorradios, Discman, mini componentes y reproductores basados en tecnología de memoria flash, así como en disco duro. Como ya mencioné también anteriormente, el público comenzó a conocer la versatilidad del formato, lo cual hizo que en pocos años el precio de los reproductores se redujera más que drásticamente, así como también la aparición de teléfonos inteligentes que podían reproducir tonos y canciones en dicho formato. Y en esta misma etapa también aparecen por primera vez el reproductor iPod, el cual vio catapultado su éxito gracias a su segunda generación que permitía instalarle en Windows. Y después, con las mejoras como reproducción de podcast, imágenes, vídeo y demás funciones, hizo que este gadget se volviera una referencia aún hoy en día. Todo esto sirvió para que Apple por fin decidiera sacar al mercado el primer iPhone, el cual tuvo una más que grandiosa éxito comercial, el cual ha venido aumentando al pasar de los años. Disco Blu-ray. El disco Blu-ray empezó a desarrollarse a partir del 19 de mayo de 2005, cuando TDK anunció un prototipo de disco Blu-ray de 4 capas de 100 GB. Mientras Hitachi anunció el 3 de octubre de 2007 que había desarrollado un prototipo de BD-ROM de 100 GB y que, a diferencia de la versión de TDK y de Panasonic, era compatible con los lectores disponibles en el mercado y que solo requería una actualización de su firmware. Hitachi también comentó que estaba desarrollando una versión de 200 GB. Pero el reciente avance de Pioneer le permitió crear un disco Blu-ray de 20 capas con una capacidad total de 500 GB. Aunque no sería compatible con las unidades lectoras ya disponibles en el mercado, como sí lo haría Hitachi. Estos discos se usaron para la consola de videojuegos de Sony, la PlayStation 3. Los discos Blu-ray incorporan 5 sistemas anticopia: el ACS o AACCS, el BD+, el RUMMark, el SPDG y el ICT. Hoy en día, por todos conocidos que ya no se usan por muchas y diversas razones, comentadas también en anteriores posts. Bien, eso es todo por hoy y todo lo referente a la historia del registro del sonido. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como siempre también será puntualmente respuesta. Recordad, si os ha gustado, dadle por favor al like. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya y acordaros también de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias y nos veremos el próximo viernes con un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos,
esta vez con un tema más que interesante como es la historia y qué es el estéreo. Hasta entonces, una feliz y musical semana. Nos vemos.